Hola compañeros y buenas tardes o buenos días para algunos. Continuamos compartiendo y aprendiendo. En esta ocasión hablaremos de Marruecos, del reino de Marruecos. Tenemos que remontarnos entonces a muchas y varias situaciones que marcaron su historia e importancia. Y antes que nada debemos ubicarnos geográficamente. Marruecos es un país africano que está al norte de África, que limita por el norte con el mar Mediterráneo, con España en sus fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Ojo, son dos ciudades que están en el continente africano, pero que son españolas. Aquí hay un contencioso que durará y durará y durará siglos y siglos. Necesitaríamos una o varias charlas adicionales para explicar este conflicto, pero son territorio español. En ambas poblaciones se habla el español y el bereber y también evidentemente se habla árabe. También en el norte limitan con el Océano Atlántico. Y aquí es donde el Océano Atlántico se encuentra con el mar Mediterráneo, concretamente en el estrecho de Gibraltar. Al sur hacen frontera con el Sáhara Occidental o con Mauritania, una u otra, según el reconocimiento del Sáhara como país independiente o anexionado a Marruecos. Al este y al sureste hacen frontera con Argelia y al oeste hacen frontera con el Océano Atlántico. Ya estamos entonces ubicados geográficamente. Ubiquémonos entonces en el tema de la religión y del idioma. Entonces destacamos que Marruecos es un país árabe por su idioma y un país musulmán por su religión. Y que por consiguiente, como decíamos en la charla anterior, no todo país que sea árabe tiene que ser musulmán, ni todo musulmán tiene que ser árabe. Pero Marruecos es un país que reúne las dos características. Es un país árabe por su idioma y es un país musulmán por su religión. Ahora vamos a ver cómo se orquestó esta conquista, la conquista del Islam, porque es importante tener claro ese capítulo de la historia y de la influencia, porque un país que está más cerca, por ejemplo, de España, de países europeos, que podría tener más influencia de pronto por el cristianismo y por el idioma español, o el inglés o el francés, que la tiene, ¿cómo llega a convertirse en un país árabe y musulmán? ¿No? Entonces, después de la muerte de Mahoma, en el año 632, será la división de la que hablamos en la charla pasada, entre sunitas y chiitas. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Donde saldrán victoriosos los sunitas, pues tienen una solución más práctica. Recordemos que ellos siguen a los califas, a los 5 califas. Y entonces, estos sunitas serán conocidos como los omeyas, y su centro estará en Damasco. Pero más adelante tendrá lugar una rebelión en contra de los omeyas. Y esta dinastía, la de los omeyas, será reemplazada por otra dinastía, que se llamarían los abasíes, y su centro estaría en Bagdad. Pero los omeyas de Damasco tienen a un personaje, a un señor que se llama Abderramán. Este señor se viene por todo el norte de África. Entonces será él el encargado de llevar el Islam por todo el norte de África y convertirá a los antiguos pueblos bereberes al Islam. Entonces, los bereberes convertidos al Islam serían conocidos como almoravides. ¿Ok? Entonces, cuando llegan a Marruecos, es cuando pasan la península ibérica con dos generales. Uno se llama Gibraltar y el otro general se llama Tarifa. Y llegan a España para fundar el Califato de Córdoba, el gran centro de la civilización. Recuerdan, por ejemplo, que España estuvo dominada en gran parte por el mundo musulmán, con lo cual tenemos de pronto esas raíces allí metidas en España. Bueno, ya tenemos entonces 3 conceptos claros o medianamente claros: la ubicación geográfica y el porqué de la religión islámica y el porqué del idioma. Entonces, metámonos ahora que ya sabemos esto, que Marruecos es un país árabe y es un país musulmán. Vamos a meternos con el tema de las tribus o pueblos autóctonos, los bereber. Entonces, a ver, todo aquel que en esa época, en ese tiempo,
no hablase el idioma, por ejemplo, oficial para los imperios, o que en algún momento practicase otro tipo de religión, los romanos los llamaban bárbaros. Pero a los orgullosos pueblos bereberes les gusta ser conocidos como Imasigen, que significa hombres libres. Son una etnia milenaria, reliquia del mundo preislámico, que vive en diversos lugares del norte de África y que ha logrado transmitir su lengua y sus tradiciones de generación en generación, a pesar de su complicado devenir histórico. En el Alto Atlas, ¿no? Es una de las regiones donde mejor se conserva esta cultura. En las bellas aldeas colgadas de sus laderas, en poblaciones como Talset, Tikri y Ait Ali, están de verdad bastante conservadas las tradiciones de los bereberes, ¿no? Estas tres poblaciones están más o menos a un par de horas, a 2 horas de Marrakech. Y en estas zonas ellos practican la agricultura, el pastoreo también. De verdad que es un viaje cultural en el tiempo, es como viajar en el tiempo sin necesidad de irse demasiado lejos. Entonces, entremos a la relación entre España y Marruecos, pero la relación de España sobre Marruecos. Pues ya tocamos superficialmente Marruecos sobre España. Cuando hablamos del mundo árabe, nos remontamos entonces a la historia más reciente ahora, a la del siglo pasado, siglo XX, pero que también empezó en el siglo XIX. Y para que podamos entender cómo, por qué y cuándo entró España a Marruecos, nos remitimos entonces al año de 1898. Estos son sucesos, situaciones que llevaron a lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos enfrasquemos un poco en esa historia, ¿no? Breve, de una manera breve, evidentemente. Entonces, en el año 1898, España tuvo una breve guerra con los Estados Unidos. A ver, quiero contar un poco el tema de por qué los acontecimientos, ¿no? Evidentemente pues, es bravo, no quiero parecer aburridor ni tornarme aburridor, aunque a mí sinceramente no me aburre. Entonces, para ser breves, en Cuba se sucede una explosión y un hundimiento del buque Maine. Este buque pertenecía, era un buque armado, a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ya tiene la excusa perfecta para entrar en conflicto bélico con España y despojarla de las últimas colonias que tenía España: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasarían inmediatamente a dominio de los Estados Unidos. Este año en España es conocido como el año del desastre. Desde ese momento España centró todos sus esfuerzos para colonizar el norte de Marruecos. Y allí se dio inicio a un conflicto que causó miles de muertos y marcó la historia española del siglo XX. Después de la firma del Acuerdo de Algeciras, España se queda con la colonización del norte de Marruecos y Francia se queda con el sur. Por eso el francés es una lengua que se habla muy comúnmente en Marruecos, ¿no? Pero pensemos que más que una colonización por parte de España, era una estrategia política. Pues, a ver, las colonizaciones traen escolarización y tratan de influenciar con sus creencias y con sus modos de vida, ¿no? A quienes colonizaron. Y en realidad, más que eso, fue una invasión, pues España necesitaba fortalecer su imagen ante el mundo y ante su propia sociedad. Pues España entró en una problemática económica y política. Entonces su ejército necesitaba ser fortalecido y allí fue cuando ya España entra en Marruecos. Entonces ya tenemos claro el tema de la influencia que tuvo España, el Sáhara español, el Sáhara occidental, todo el norte de África, el por qué tenerlo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una división de cómo se hizo, porque ese tratado de Algeciras hablaba un poco de cómo se iban a repartir Marruecos, porque Alemania estaba interesado. Entonces, bueno, eso puede ser otro capítulo. Ahora vamos a hablar de por qué Marruecos. A ver, Marruecos tiene infinidad de sitios que serían muy atractivos turísticamente, ¿no? Hay sitios atractivos a nivel mundial, pero si nuestros clientes están buscando de pronto unas vacaciones que engloben aventura, cultura,
historia, vida natural. Entonces, Marruecos es un destino perfecto. Es un país lleno de diversidad, de majestuosos monumentos, de grandes extensiones, de impresionantes paisajes y una gastronomía que sorprende. Marruecos tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer, pues representa una tierra llena de misticismo, ¿no? Parece desplazarse como una alfombra mágica por algún lugar de entre el mito y la realidad. Tánger, por ejemplo, Fez, Marrakech, que son ciudades patrimonio de la humanidad, que basta simplemente con nombrarlas, ¿no? Para evocar ese aroma de las especias, cada uno del té verde, aquellas primíparas y aquellos primíparos que viajan, aquellos clientes que viajan por primera vez quedarán muy sorprendidos, pero también aquellos clientes que ya son experimentados ya sabrán de qué les hablamos, ¿no? En cada esquina y en cada callejón nos envolverá con su magia. Marruecos de verdad que está a un salto de Europa, está a unas 2 horas de vuelo, por ejemplo, de Madrid, 2 horas y media de vuelo de Madrid, y resulta un lugar acogedor, y crees y sientes que estás viajando en el tiempo, ¿no? Está lleno de vida, es muy estimulante. En los mercados al aire libre, de todo el país se encuentran innumerables alfombras, artículos de madera, de joyas. La principal materia del país es el cuero, ¿no? Entonces es considerado como uno de los más suaves del mundo. Entonces por eso es importante y el porqué del Marruecos, ¿no? Su cultura. Los ciudadanos, tanto árabes como bereberes, de verdad que mantienen unas notables similitudes en cuanto a su trato, al carácter, a su forma de ser con los latinoamericanos. De verdad que son muy familiares, son gente agradable, gente humilde, gente muy acogedora. Las mujeres gozan de un total respeto y no son molestadas de verdad que para nada. Para ellos el contacto físico es frecuente, ¿no? Como en Latinoamérica, el abrazo, tanto eso. Sé que todo esto va a cambiar después de que pasemos esta situación de la pandemia, pero de verdad que nos identificamos muchos con ellos. En Marruecos también se caracteriza por una gran diversidad de música. La música tradicional en marroquí es una parte importante en la vida cotidiana y se encuentra presente en los principales eventos sociales, ¿no? Se compone principalmente de 3 grandes géneros. La música berebere, que es la más común, la música que se llama chabí y la música nahua, que es una mezcla entre el chabí y el africano, ¿no? Los españoles tienen muchas raíces del mundo árabe y aún los unen muchos lazos. Y los marroquí lo expresan con muchísimo orgullo. Entonces ya vemos del por qué Marruecos, un poquito de su cultura y hablemos un poco de la gastronomía. La gastronomía marroquí es muy reconocida internacionalmente, ¿no? En la mesa abundan las verduras, el pollo, la ternera, el cordero. Ojo, no comen cerdo debido a la religión. Eh, es muy famoso el pan marroquí, ¿no? Conocido como safá, que se puede adquirir casi en cualquier tienda de la calle. El uso de las especias es de verdad importante en esta cultura, pero lo hacen de una manera muy refinada, de una manera muy moderada. De verdad que sorprenden con cada bocado. Su presencia suaviza y adorna cada plato. No es un estilo de comida fuerte como se puede llegar a pensar. Y eso es lo que más llama la atención al viajero. Y aquí viene lo que más le gusta a todo, lo que más nos gusta, ¿no? La repostería, los cuernos de gacela, los briouats, el chevaquia, entre otros muchos pastelitos que sirven como colofón final, pues, en cada comidita, ¿no? Están la miel, la comida con miel, los dátiles, el hojaldre, las almendras, la canela. También utilizan platos salados, ¿no? Entonces, hay una combinación entre la sal y el dulce en algunos platos. Eh, y también, cómo no, terminamos con un té verde, el conocidísimo té verde, que también puede ser servido, ¿no? Con la menta o con la hierbabuena. Aquí ya sellan, este es pues el placer culinario. Y resulta increíble, pero no hay tantos restaurantes de comida típica en las calles, como uno esperaría, ¿no? A ver, los marroquíes siempre prefieren comer en sus casas.
De todas formas, siempre encontraremos evidentemente algunos restaurantes en zonas turísticas. Y también podemos hablar, en esos restaurantes se sirve una de esas comidas muy típicas, en varios de esos restaurantes, en muchos, que es el cuscús o también la pastela. Es un plato de lo que comentaba la combinación, ¿no?, del dulce y el salado a la vez, aunque cuentan con una gran variedad de platos y variaciones gracias a las influencias coloniales y árabes, ¿no? Colonias, Francia y España, evidentemente. Entonces, siempre esto ayudó a que de pronto se enriquecieran con el tema gastronómico, ¿no? Entonces, ya hablamos de la gastronomía, hablemos de la moneda. La moneda del país es el dirham. Normalmente no hay ningún problema cuando allí aceptan los euros, los dólares. Para que nos hagamos una idea, un euro equivale aproximadamente a unos 10 dirhams, ¿no? Dirhams es la moneda marroquí. Vacuna, cuando alguien nos pregunta de vacunas, pues para viajar al país no existe ningún tipo de vacunación, no hay ninguna exigencia. El idioma, además del árabe, que es el idioma oficial, también se habla el inglés, se habla el francés y se habla el español. Marruecos tiene una población más o menos de unos 35 millones de habitantes. La capital de Marruecos es Rabat. El tipo de gobierno es una monarquía constitucional. La superficie que abarca este país es de unos 450.000 kilómetros cuadrados. Y como habíamos dicho antes, es un país árabe y musulmán. Pero de verdad que es muy, muy, muy moderado. Es muy moderado. Y vamos a dar algunos datos interesantes, así como para que tengamos en cuenta, ¿no? La mezquita de Casablanca es el edificio religioso más alto del mundo. Hay personajes que tienen descendencia o, antepasados o que han nacido. Uno de ellos es David Guetta. David Guetta es el DJ, ¿no?, famoso a nivel mundial. Este hombre nació en París, pero su padre era marroquí. Otro gran, un actorazo, a mí me encanta, Jean Reno. Este hombre nació en Casablanca. Casablanca es, esta ciudad saltó a la fama a nivel mundial por una película que lleva su mismo nombre, Casablanca. Otro dato interesante, en Casablanca, perdón, en Fez, encontramos la universidad más antigua del mundo. Se trata de la Universidad Al-Qawariyyin, que está en Fez, ¿no? Esta universidad fue fundada en el año de 859, perdón, y sigue funcionando a día de hoy. Su creadora, una mujer, ¿sí ven? La mujer, ahí. Bueno, evidentemente era una mujer que venía, era una mujer inmigrante, ¿no? Y era muy rica, era hija de comerciantes, Fátima. Grandes personalidades de la historia fueron estudiantes allí, pero no solo eran musulmanes, también habían cristianos y también habían judíos. Otro, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, muy cerca de Ouarzazate, ¿no? Es la zona donde se han hecho películas. Este es el Hollywood. Aquí se hizo, por ejemplo, Lawrence de Arabia en el año 62, película ganadora de 7 premios Oscar. También La joya del Nilo, también Jesús de Nazaret, La última tentación de Cristo, La momia, Gladiator y Alejandro Magno. Grandes películas grabadas allí, en esa zona, en Ait Behadou. La nación Marruecos es la nación africana y árabe con más patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, aquí encontramos la Medina de Fez. Bueno, antes de continuar con el tema de Medina y de hablar de estos patrimonios de la humanidad, tengamos claro qué es la Medina. A ver, una Medina es una ciudad árabe o hebrea, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, árabe o hebrea, y el nombre se le da, es a un barrio antiguo. En realidad el origen de la palabra no es árabe, sino arameo. Tradicionalmente eran el núcleo principal de la ciudad, ese era como el centro de la ciudad, o sea, donde se originó la ciudad. Y en ella se agrupan generalmente edificios como la Mezquita Mayor, la Madraza, la Alcaicería, el Zoco y las más importantes calles comerciales. Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de la Medina de Fez.
Es la sede de la universidad más antigua del mundo, de la que acabamos de hablar, de Ay-Caragullín. También encontramos, por ejemplo, la Medina de Marrakech. También encontramos el Casar de Ay Ben Haddou, el Casar, ¿vale? De Ay Ben Haddou. Entonces es formado por unos edificios, ¿no? Un conjunto de edificios de adobe, rodeados de altas murallas. A ver, el Casar es un tipo de hábitat, ¿no? Tradicionalmente es presahariano. Este está situado en la provincia de Ouarzazate y es un ejemplo notable de la arquitectura del sur de Marruecos. También otra de las grandezas de este país es la ciudad de Meknes. Esta fue fundada con fines militares, ¿no? Por los almorávides. Meknes fue capital del reino en tiempos del sultán, del sultán Muley, ¿no? Que es el fundador de la dinastía alauita. Este soberano construyó una impresionante ciudad del estilo hispano-morisco. Está rodeada, como decía, de altas murallas, puertas monumentales que muestran todavía hoy la armoniosa fusión, ¿no? Del estilo arquitectónico islámico con el europeo, ahí en el Magreb, por allá por el siglo XVII aproximadamente. La Medina de Tetuán es otra de las grandes joyas, es patrimonio también de la humanidad. Y entonces Tetuán tuvo una importancia, ¿no? Muy particular en la época islámica, a partir del siglo VIII, como punto de contacto principal entre Marruecos y Andalucía. Cuando decíamos que Marruecos, cuando ya subían los musulmanes hacia Marruecos, pues ahí Tetuán, y por ahí por la parte de Tánger, ¿no? En el norte de Marruecos, pues tuvo una gran importancia esta ciudad. Después de la reconquista de la península ibérica, la ciudad fue reconstruida por musulmanes y andaluces expulsados por los españoles. De ahí sus obras, ¿no? Arquitectónicas y artísticas, ¿no? Dejan traducir una honda influencia andaluza. andaluza. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos también la Medina, ¿no? De Tetuán, aquí con sus tiendas, con todas las partes que ofrecen aquí, ¿no? Encontramos también un sitio arqueológico, Volubilis, ¿no? Este fue fundado por allá en el siglo III antes de Cristo, en la ciudad, ¿no? Era capital de Mauritania, la Mauritania tingitana, ¿no? Fue importante porque era un puesto importante en la estrategia militar que se llamaban allí. Y el sitio es un sitio arqueológico ubicado en una región que es muy fértil y que conserva importantes vestigios de muchos de ellos. La ciudad sería más tarde la primera capital, muy, muy, muy rápida del Idris, ¿no? Del Idris I, que es el fundador de la dinastía de los Idrísidas. ¿Qué podemos hablar más? De la Medina, otra Medina, ¿no? Hay como 4 Medinas que son patrimonio de la humanidad. El Zahuira es un ejemplo excepcional esta, ¿no? Es una plaza, una excepcional plaza fuerte construida en África del Norte, ¿no? Con el arreglo a los principios de la arquitectura militar europea. Entonces, desde la fundación de esta ciudad, ha sido un puerto o el puerto de más importancia en el comercio de Marruecos y los territorios saharianos con Europa y con el resto del mundo. También encontramos una villa, la villa portuguesa del Mazagán, preciosa, es una ciudadela, ¿no? Hoy forma parte de la ciudad de El Jadida y está situada más o menos a unos 90 kilómetros al sudeste de Casablanca. Fue un puerto militar también. También está la ciudad de Rabat, es la capital moderna de, de Marruecos. Está situada en el litoral atlántico, al noreste de Marruecos. Es el producto de una simbiosis, ¿no? Que fecunda de alguna manera la tradición del árabe musulmán con el modernismo occidental. El sitio está inscrito en la lista del patrimonio mundial que abarca la llamada Ciudad Nueva. Está proyectada y construida entre 1912 y 1930, en aquellos tiempos donde tenía el dominio del protectorado francés y también algunas zonas más antiguas del casco urbano. Entonces, ya hemos hecho
de alguna manera una presentación de Marruecos. Presentamos que es un país árabe musulmán, está en el norte de África, ha tenido de verdad muchísimos ires y venires, se ha visto involucrada en muchísimos conflictos, pero es un país que de verdad que es de ensueño, es un país que merece la pena visitar. Por eso desde nuestra compañía hemos apostado desde los últimos 3 años por desarrollar este proyecto de Marruecos. Y aquí queremos presentarles a ustedes lo que siempre hemos venido haciendo durante el último mes y medio, presentar productos con las 3 patas que abarcan la filosofía de nuestra compañía, que son la calidad, el precio y el respaldo. Entonces vamos a presentar un programa básico, pero importante. Se trata de el circuito Eco Marruecos. ¿Y cómo hacemos con este circuito? Entonces, nuestros clientes están llegando a la ciudad de Marrakech, donde vamos a pasar las 2 siguientes noches. Nuestro personal les esperará en el aeropuerto. Según la hora de llegada, llegan los clientes, los llevamos hasta el hotel. Allí vamos a esperar que se forme el grupo. Si es un grupo especial, pues evidentemente un grupo privado, pues evidentemente se empieza la operativa como se quiera, pero empezándola, vamos a trasladarlos hasta el hotel y van a tener ese primer servicio de traslado, el primer contacto con nuestro guía, servicio de traslado, el alojamiento en el hotel y van a tener la cena esta primera noche en el hotel. ¿Qué podemos decir de Marrakech? Es otra de las ciudades consideradas del Maciel, es decir, imperial. Hoy en día es considerada una de las ciudades favoritas del mundo y catalogada como uno de los centros culturales más importantes del país. Sus ojos están entre los mejores y las vibraciones especiales de esta ciudad desprenden y la hacen única. Entonces, vamos a pasar en Marrakech nuestra primera noche. Al día siguiente, por la mañana, salimos del hotel más o menos sobre las 8:15 de la mañana, para hacer la visita a la ciudad. Y empezamos por la avenida de Mohamed V, que desemboca donde se encuentra la mezquita de Koutubia, con 77 metros de altura. Visitamos el exterior y se hace un paseo por los jardines. Nos bajamos del autobús y hacemos un pequeño paseíto, ¿no? Luego volvemos al autobús y nos dirigimos a un lugar para caminar entre callejuelas. Y después nos encontramos con las tumbas saadianas o saditas, que datan del siglo XVI. Después nos vamos al Palacio de la Bahía. Es un lujoso palacio donde antiguamente vivían los díceres, ¿no? Son personas de un nivel alto. Recorremos su coqueta Medina, sus animados zocos y hasta llegar a la incomparable Plaza Hamna el Fna. De verdad que sorprende. Encontraremos gente que nos lee el destino y los pobres ni siquiera saben el de ellos, pero nos lo leen. Hay dentistas inclusive, ¿no? Hay dentistas ahí en la calle. De verdad que da gustísimo, da gusto el ver el comercio, cómo se mueve. Aquí los jugos de naranja preparados allí, te los preparan de frutas. Es digno de ver. De verdad que este sitio agrada muchísimo para uno desplazarse por la tarde o por la tardecita noche para poder aprovecharla al máximo, ¿no? De verdad que se disfruta muchísimo, un ambientazo total y gusta mucho. Un dato de interés, miren, nosotros hicimos, por ejemplo, una celebración, una cena de fin de año de toda la empresa. Nos fuimos para Marrakech. Es una ciudad que te brinda mucha tranquilidad, te asombra, te encanta, no deja de verdad a nadie, lo deja indiferente. Y esta plaza es deliciosa, es deliciosa. Entonces, nosotros aquí vamos a disfrutar de la plaza, encontramos la gente, nos vamos para el hotel
y tenemos la tarde libre. Entonces la tarde la podemos aprovechar para continuar disfrutando de esta plaza, del ambiente marroquí. De verdad es impresionante, es vivirlo, hay que vivirlo, ¿no? Y regresamos al hotel, al almuerzo, tarde libre para pasear por la ciudad, y por la noche tenemos la primer visita opcional. Vamos a poder acudir a una cena espectáculo de las 1001 noches. La fantasía de Chess allí es espectacular. Quienes no, evidentemente tienen su tarde libre, y quienes quieran pueden venir a disfrutar de este espectáculo. Bueno, al día siguiente, ya hemos pasado 2 noches, dormimos en el hotel y ya al día siguiente nos vamos para Rabat. Pero antes de llegar a Rabat, vamos a parar en Casablanca. Casablanca es la mayor ciudad de Marruecos y mantiene su posición histórica como centro económico, comercial de todo el país. Su nombre originario fue Anfa, que significa colonia. Hoy en día tiene un patrimonio arquitectónico moderno importante y es la ciudad más cosmopolita de todo Marruecos. Entonces, nosotros, bueno, estamos en Marrakech, ¿no? Por la mañana, después del desayuno, salimos más o menos a las 8 de la mañana hacia Casablanca, son más o menos unos 220 kilómetros, y hacemos la panorámica, donde veremos esta ciudad. Es una ciudad grande, es una ciudad moderna, ¿no? Llegamos y hacemos la visita y pasamos por la Plaza de las Naciones Unidas y también pasamos por el Boulevard de Mohamed V. A continuación nos dirigimos hacia la explanada de la mezquita de Hassan. ¿Vale? Hacemos la visita del exterior. Esta mezquita es la más importante después de la Meca. Entonces, hacemos un trasladito, ahí en la explanada, nos vamos al centro de la ciudad, paramos para el almuerzo. Hay una zona que es como una especie, como un boulevard, donde encontramos restaurantes de comida internacional, tipo McDonald's, está el Burger, o sea, de verdad que hay restaurantes de talla internacional, pero evidentemente este tipo de comidas rápidas, y también hay restaurantes italianos, pero para eso es una zona, de verdad, bastante bonita, bastante agradable. Allí hacemos la parada para el almuerzo por cuenta de los clientes y luego continuamos a la ciudad de Rabat. Y Rabat, como decía anteriormente, es la capital administrativa, con una linda y perfecta ubicación que desemboca en el Atlántico, ¿no? Esa ciudad comenzó como un asentamiento conocido como Cheyaj, que posteriormente fue controlada por el Imperio Romano y que no llegó a considerarse capital del país hasta el año de 1956, creo que fue, cuando pudo independizarse del protectorado francés, ¿no? Entonces, llegamos a Rabat y hacemos la visita tenemos el alojamiento, hacemos una pequeña visita como panorámica, ¿no? Atravesamos la ciudad, llegamos al hotel y tenemos nuestra cena y el alojamiento. Ojo que este circuito va en el sistema de media pensión. Al día siguiente nos vamos a ir hacia Fez, pero antes de irnos a Fez, vamos a hacer la visita de la ciudad de Rabat. No, Rabat es la residencia oficial del rey Mohamed V. Hacemos la visita del exterior del Palacio Real. Seguiremos con la visita guiada a pie. Pasamos por el mausoleo de Mohamed V. Es residencia de Mohamed VI, ¿no? Y entramos al mausoleo de Mohamed V. Entramos. Y aquí es donde quedan 3 tumbas. Bueno, también visitamos y la torre de Hassan, ¿no? Las 2, pero primero vamos al mausoleo de Mohamed V. Y aquí es donde hay 3 tumbas. La de Mohamed V, la de Hassan II y la del hermano de Hassan II. Luego vamos a la torre de Hassan, con sus más de 44 metros de altura, que aún está sin acabar. Y ya nos vamos hacia Fez. Pero antes de irnos hacia Fez, nos vamos a ir a Meknes. Es la más modesta de entre las ciudades imperiales, las ciudades consideradas ciudades imperiales, ¿no? Posee la puerta de Bab al-Mansur, es la más bella de Marruecos, es una ciudad muy tranquila, es muy pequeña, es muy grandiosa, ¿no? Esta ciudad es muchísimo menos estresante, muchísimo menos tráfico,
y aún así la Medina que posee unas callejuelas espectaculares y unos bellos edificios que un día, en algún momento de la historia, alojaron a sultanes, ¿no? Entonces llegamos a Meknes y hacemos una visita panorámica, nos bajamos del bus, vamos a visitar esa puerta de la que le hablaba, esa puerta bella y es la más famosa de todo Marruecos, llamada Al-Mansur, ¿no? El victorioso. Esa puerta de color verde que simboliza la paz. Tendremos tiempo libre para el almuerzo y haremos un breve descanso. Luego continuamos hacia Fez. O sea, hacemos el descansito y nos vamos ya hacia Fez. Llegamos a Fez, nos dirigimos al hotel, hacemos el reparto de habitaciones y aquí vamos a pasar las siguientes 2 noches y tenemos la cena, ¿no? Entonces, Fez es la capital religiosa del país. Aquí la artesanía encuentra su mayor fuente de creatividad y alberga de verdad la más increíble Medina de Marruecos, bajo mi punto de vista. Las dos que más me gustan son las de Marrakech y la de Fez, pero de verdad que esta es increíble. Unas calles laberínticas, puertas, murallas, barrios, plazas. De verdad es de los mayores emplazamientos medievales que actualmente existen en el mundo. Entonces, ya estando en Fez, vamos a tener el descanso, hacemos esa primera noche. Y al día siguiente, por la mañana, entre las 8 y 15 de la mañana, vamos a hacer la visita panorámica de la ciudad. Esta es la ciudad más espiritual e intelectual de Marruecos. Podremos ver los exteriores del Palacio Real, ¿no? Pararemos enfrente de las 7 puertas de bronce. Pasaremos por los barrios judíos y cristianos, hacemos la visita a pie de la gran y espectacular Medina, ¿no? Los monumentos más emblemáticos. También está declarada por la UNESCO, como decía anteriormente, como Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos también la mezquita Cariyoune, también la fuente de Jarín y el barrio de los Curtidores. También conoceremos y pasaremos por allí, ¿no? En esta ciudad veremos el laberinto y el arte que hay de convivencia desde el siglo IX. Finalizamos esta visita, paramos para el almuerzo en un antiguo palacio en la misma Medina, damos un breve descanso y por la tarde los clientes podrán visitar las distintas zonas de gremios, de artesanos que la componen. Regresamos al hotel y tenemos la cena y el alojamiento. De verdad que tener tiempos libres aquí es importante. De verdad que es un país donde la gente se va a sentir muy, muy cómoda, se va a sentir muy tranquila. No hay una sensación de agobio, no hay una sensación de pesadez. Lo que comentaba, muy comúnmente vamos a encontrar gente que te hable inglés, francés, árabe y español, evidentemente. Lo que concierne a los latinoamericanos encontraremos gente que de verdad que nos pueda ayudar con el tema del español. Entonces, esa noche hacemos la cena y el alojamiento. Al día siguiente nos vamos a Merzuaga. Entonces salimos más o menos como a las 8 y 15 de la mañana, a la hora acordada, y salir hacia Ifrán, o sea, de camino, ¿no? Nos llama de esta ciudad la atención muchísimo el estilo suizo de sus edificaciones. Aquí la verdad que es magnífico, es ver, aquí te encuentras con un mundo totalmente distinto, y da gusto, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una breve parada allí, vamos a ir a los baños, a tomar un refresco, y estamos relax y admirando un poco el paisaje y esta arquitectura muy particular de la zona, ¿no? Que evidentemente sí, nos recuerda esas casas suizas. Y almorzamos, ahí podemos hacer la parada del almuerzo ahí, o lo hacemos más adelante, y vamos y nos dirigimos a un lugar precioso, magnífico, a las dunas de Merzuaga, ¿no? Dunas. ¿Qué son las dunas? Bueno, algunas dunas en Marruecos pueden alcanzar hasta los 200 metros de altura. Es impresionante. Estas montañas de arena han sido esculpidas por el viento y las lluvias ocasionales, que durante años y años han dado como resultado estas impresionantes formaciones, ¿no? Entonces, esta noche es donde yo digo que está la guindilla del pastel.
donde está, bajo mi punto de vista, todo es espectacular dentro de Marruecos, ¿no? Pero esto es una experiencia única, de verdad, y que hay que vivirla. Y hay que saber vivirla. Aquí vamos a pasar una noche, pero vamos a pasar una noche, vamos a dormir en un campamento de jaimas, ¿no? Eh, Algo importante a tener en cuenta, y de verdad, déjenme decirles que es importantísimo, porque hay programas que venden el alojamiento en esas jaimas, pero con baño compartido. Y eso de verdad que a nosotros no se nos ocurre venderle a un cliente. El cliente latinoamericano que hace un viaje tan largo para llegar a una jaima que es espectacular, la experiencia es única. Y de verdad, tener que compartir el baño, personalmente no conozco ningún cliente de Latinoamérica o de los que hayamos manejado que esta situación le parezca cómoda. De verdad que no. Entonces, el precio varía mucho entre una jaima con baño privado o jaimas con baños compartidos. Cambia mucho, pero también el concepto del viaje es totalmente distinto y de esta experiencia. Entonces creemos que nosotros este viaje lo organizamos en jaimas con baño privado para cada una de las jaimas. Es espectacular, de verdad, el poder vivirlo. Entonces quería hacer esta puntualización, ¿no? O sea, tengamos muy en cuenta esto. Entonces aquí hacemos la asignación de las tiendas y es magnífico el que los clientes puedan admirar, presenciar o disfrutar de un lindo atardecer sobre las dunas del desierto. Tomaremos la cena bajo las estrellas y tenemos nuestro alojamiento en esas tiendas nómadas, ¿no? Dormimos allí, delicioso, la cenita, chévere, pasamos la noche allí y al día siguiente nos toca pegar el madrugón, porque ese día es importante. Ya vimos el atardecer la noche anterior, ahora vamos a ver el amanecer, ¿no? Entonces, allí nos vamos madrugaditos, tendremos la oportunidad de opcionalmente hacer un paseo en camello y a continuación volveremos para poder disfrutar de un desayuno y vamos a salir hacia nuestro próximo destino, que son las gargantas del Todra. Tener en cuenta, primero, ya saliendo de las dunas, nuestra siguiente parada va a ser en Ouarzazate. Pero antes de llegar a Ouarzazate, o sea, después del desayuno, nos vamos y vamos a ver las gargantas del Todra. Es un desfiladero de unos 300 metros de altura. Es un paraíso para los amantes de la escalada. Eso sí que les encanta, pues. Y hacemos una parada y vamos a tomar cerca de la zona el almuerzo. Es un almuerzo que va libre y por cuenta de los clientes. La principal industria de esta zona, ¿se acuerdan que en la presentación, cuando iniciamos la presentación, hablaba de Ait Behadou, el cine? Entonces, Ouarzazate también es conocida como la Hollywood de Marruecos. Aquí vamos a pasar una noche. Ya hablamos de las películas que se habían rodado allí, ¿no? Voy a ser muy sincero, no merece entrar, no merece la pena entrar a esa zona, porque de verdad no es que sea gran cuestión la que vayas a ver allí, ¿no? Pero sí visitar la zona, evidentemente, y dentro de nuestra visita está incluida la visita, rodeándolo y tal, ¿no? Llegamos a Orsasat, vamos a pasar una noche y aquí vamos a tener nuestra cena y el alojamiento. Vamos a tener siempre cena incluida en el programa, pero va a haber una cena que la cambiamos por un almuerzo, que es el segundo día, porque ese día es donde ofrecemos la cena espectáculo, ¿no? El Chesalí, la cena de fantasías de las 1001 noches, ¿no? Entonces lo hacemos así. Entonces, este va a ser el último día que pasemos en este programa, la última noche. Entonces, ya nos vamos a ir desde Ouarzazate, nos vamos a ir hacia Marrakech, hacia el aeropuerto. Entonces tomamos el desayuno, salimos del hotel para tomar carretera hasta Casbah de Aït Ben Haddad. Es la más famosa de Marruecos.
es el cazar, cashback, que significa alcazaba, ¿no? Es más importante, la más importante del sur de Marruecos, de diferentes tonalidades de rojos, muy bien conservada. Y lo que comentabas, había sido sede de grandes películas, para la filmación de grandes películas que ya las habíamos comentado. Y desde una de las torres de esta casba se divisa la región con el Alto Atlas al fondo. De verdad que es espectacular para hacer fotografías, es una belleza, ¿no? Poder admirar el Alto Atlas. Entonces allí vamos a tener una parada, vamos a tener el almuerzo libre en esta zona y continuamos hacia la ciudad de Marrakech. En Marrakech, dependiendo de la hora a la que lleguemos, y dependiendo de la hora del vuelo de los clientes, normalmente son vuelos que salen tarde de la noche, entonces con lo cual tendremos tiempo para dejar a los clientes en zonas comerciales para poder comprar los souvenirs y todas las cosas pues, que quieran hacer. Aquí ya llega el avioncito y ya nos vamos para la casa, ¿no? ¿Qué incluye este Marruecos económico? ¿Qué incluye el Marruecos Eco? El guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje, evidentemente, desde el traslado de entrada hasta el traslado de salida, va a estar nuestro guía acompañante con nosotros. Vamos a tener el bus confortable de última generación para todo el recorrido. Tener en cuenta que hay autobuses que se desplazan o ¿cómo se dice? Los destacamos en Marruecos, pero Marruecos cuenta con buenas carreteras, de verdad, con buenas carreteras y con muy buenos servicios de autocares, ¿no? Entonces, el bus confortable. Tenemos 6 noches de alojamiento en hoteles y tenemos una noche en Jaima con baño privado. O sea, son 7 noches, es un programa de 7 noches. Tenemos los 7 desayunos, tenemos 6 cenas y un almuerzo. Las visitas panorámicas, todas las visitas panorámicas con guía oficial, según el programa, según como está estipulado. En FES y en Megnes se hace con un guía local, con un guía de la ciudad. La gran mayoría de los guías que manejan nuestros circuitos son guías oficiales para todas las ciudades, pero algunos no tienen en FES y algunos no tienen en Megnes, con lo cual lo haremos con un guía dependiendo, ¿no? del guía que tengamos, ¿no? La entrada al mausoleo de Mohamed V está evidentemente incluida y la entrada a la cashback, ¿no? De Aid Ben Haddou. Compañeros, ¿qué excursiones opcionales se pueden vender en este programa? Concretamente, hay 2 excursiones que se pueden vender en este programa porque la gran mayoría están incluidas, que son la cena espectáculos de las 1001 noches, la cena fantasía Chesalí y también la visita en Merzuaga, el paseo en camello. Estas son las excursiones opcionales que se pueden vender a los clientes, tanto en origen como en destino. A ver, hay clientes, por ejemplo, que quieren entrar a la mezquita en Casablanca. Se puede organizar, pero hay que organizarla con tiempo, con antelación. Tiene unos horarios determinados, entonces todo se tiene que ir cuadrando para el programa, pero todos los monumentos que quieran visitar los clientes y que requieran una entrada, pues evidentemente la podríamos gestionar sin ningún problema. Hoteles previstos o similares para este programa, para el Marruecos Eco. En la ciudad de Marrakech, el Hotel Red es un hotel que tiene una calificación de 8,3 sobre 10 y es un hotel de 4 estrellas. Algunos los encontrarán en algunas páginas web como 3 estrellas, pero no, tranquilos, es un hotel de categoría 4 estrellas. En la ciudad de Rabat, el Elnan Cheyab tiene una calificación de 6,9 sobre 10 y es un hotel también de 4 estrellas. En Fez, el Hotel Salah Park Palace tiene una calificación de 6,3 sobre 10, un hotel de 5 estrellas. En las dunas, en Merzuaga, las Biwak, Saluca, Le Belle Toil, eso son unas súper jaimas. Las tenemos aquí clasificadas con baño privado, importante tenerlo muy en cuenta, con baño privado. En Orsasat es el último hotel, tenemos el Hotel Club Hanan, una calificación de 7,4 sobre 10 y es un hotel de categoría de 4 estrellas. Compañeros, de verdad que muchas gracias por escucharnos y gracias por llegar hasta aquí. También quería comentar, aprovecho el tiempo que nos puedan dedicar para comentarles
que ese es un programa que estamos haciendo prácticamente en la parte norte de Marruecos. El sur es precioso, viajar al Atlas. Podemos llegar a Tánger a través de Andalucía, por ejemplo, de Tarifa, se coge un ferry hasta Tánger. Podemos llegar a los distintos aeropuertos que nos facilita el país. De verdad que es un país muy bien comunicado por, por vía aérea y por vía marítima también. Personalmente, no me gusta el tema de vía marítima, pero mucho cliente lo hace. Marruecos es un destino que se puede combinar perfectamente y que de hecho se combina casi siempre para aquellos clientes que tienen bastante tiempo con Portugal, con España, y hay unas conexiones brutales. Con lo cual, importante tener en cuenta que no solamente nosotros los programas que diseñamos son programas económicos, que es uno de nuestros segmentos, pero también hacemos temas de incentivos. Es un país que se brinda por toda la experiencia cultural, por toda la aventura, por todo lo que da, por sus paisajes, para hacer temas de incentivos. Es magnífico, es un destino idóneo. Y también para aquellos clientes que tienen más tiempo y quieren profundizar más dentro de un país. Aquí, por ejemplo, hicimos un viaje para visitar de pronto aquellas ciudades imperiales que son las más conocidas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que nos puede brindar gran probabilidad de alojamientos. Inclusive, no soy muy partidario de los riad, no, de verdad que no, no me gustan, no creo, no lo veo, pero hay clientes que les gustan los riad y hay riads que sí están preparados para el tema turístico. El riad es una especie de edificación. Hay unos que están sí preparados para el tema turístico, cuentan con muy pocas habitaciones y con unos precios exageradamente altos. Y hay otros, la gran mayoría de riad, que, que de verdad que no están preparados para el turismo. Es más tema local, pero que los utilizan mucho. Pero también hay oasis, hay oasis y palmeras, ¿no? A pesar de lo que uno piense, ¿no? De los terrenos más áridos de Marruecos, también rebosa la fertilidad y el verdor, ¿no? De verdad que hay lugares como, por ejemplo, el Valle del Tra. Ahí encontraremos el mayor palmeral del mundo y se extiende kilómetros y kilómetros. O sea que podemos encontrar oasis y palmeras. Los casbas, por ejemplo, son grandes fortalezas de altos muros, ¿no? Esos son de origen bereber, pero también podemos ir a hacer un viaje por los casbas. Hay parques naturales. Marruecos posee al menos 11 parques nacionales de gran diversidad de fauna y flora, desde grandes superficies de bosques, ríos, hasta enormes cumbres nevadas. Imagínense, ¿no? Pensar que estamos muy cerca del desierto más berraco del mundo y podemos encontrar aquellos oasis, ¿no? Impresionantes. La flora es una de las más ricas del norte de África. Una buena fauna, ¿no? Ellos ostentan una amplia diversidad de reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Los parques nacionales, por ejemplo, uno de los parques nacionales es el que se llama Talasamtane. Es impresionante de grande. Está ahí en una cordillera que se llama la cordillera del Rif, ¿no? Eso está al norte de Marruecos. Es una gran belleza, es brutal. Hay otro parque nacional que se llama el parque de Toubkal. Entonces, Marruecos es un destino que de por sí puede dar muchísimo, muchísimo, inclusive da para un viaje muy completo dentro del territorio marroquí, o también puede dar la posibilidad de ser combinado España, Marruecos, Portugal, Marruecos o España, Portugal y Marruecos. Desde Andalucía, conexiones aéreas magníficas, muy bien. La gran mayoría de programas que hacemos para el mercado latinoamericano siempre hacen conexión con España. Entonces, porque creo, hasta el momento no ha habido ningún vuelo directo desde Latinoamérica hasta Marruecos, con lo cual lo idóneo es hacer conexión en la ciudad de Madrid. Y si el vuelo, por algún casual, no coincide con conexión inmediata, pues evidentemente podemos hacer una noche, una pernoctación en la ciudad de Madrid o en cualquier punto europeo donde los clientes van a estar llegando. Hay clientes que nos llegan de México por Air France y por Air France están llegando directamente, creo que es a Casablanca, entonces hacen la parada en París
podemos hacer una noche en París, pero que eso no vaya a encarecer mucho el producto, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad también, París, que de por sí es cara, ¿no? Con lo cual buscamos que como es una noche de conexión, entonces vendamos el epicentro del viaje, el destino es Marruecos y lo otro es una conexión, con lo cual podemos buscar hoteles que estén de pronto no en la parte céntrica de París, a no ser que queramos embellecer el viaje con algún hotelazo o con alguna buena ubicación o con algunos servicios dentro de París o inclusive dentro del nuevo Madrid o donde quiera que tengan conexión los clientes. Con lo cual, el concepto de este viaje es un viaje económico, es un viaje que tenemos en series también y nada, esperamos que ustedes hayan quedado gratamente sorprendidos con este destino y que lo vendamos mucho. De verdad que mil y mil gracias nuevamente por escucharnos, por participar de esta charla y los esperamos en la próxima charla. Un fuerte abrazo para todos.